Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en que vean esta presentación. El día de hoy, el Club de Contadores del Perú, en su membresía tributaria, presenta el seminario virtual Actualización del Sistema Integrado de Registros Electrónicos CIRE 2023. Este seminario está a cargo del ingeniero José Luis Sánchez Arias, director en JLSA Academic de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria SUNAT, ex servidor civil de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria SUNEDU, expositor especializado en distintas entidades como Thomson Reuters, Gaceta Jurídica, Club de Contadores, entre otros. Para nosotros, como siempre, un honor, un privilegio poder contar con el apoyo y la colaboración del ingeniero José Luis Sánchez a favor de nuestros asociados y clientes del Club de Contadores. Ingeniero José Luis, ¿cómo está? Muy buenos días. Tiene usted el micrófono habilitado. Iniciamos nuestra sesión que nos convoca para el día de hoy. ¿Qué tal, Edu? Muy buenos días. Muy buenos días a cada uno de los amigos que nos acompaña en este curso virtual sobre actualización del Sistema Integrado de Registros Electrónicos CIRE. Y bueno, sin más que decir, solamente espero el pase para compartir mi pantalla y poder iniciar con nuestra presentación. Perfecto. Bien, nuevamente bienvenidos a cada uno de los participantes de este curso virtual. Como ustedes pueden ver ya en la presentación en la lámina, vamos a tratar sobre el Sistema Integrado de Registros Electrónicos, o por sus siglas CIRE, para este año 2023. Es necesario mencionar que el CIRE, estimados amigos, lo tenemos desde el mes de noviembre del año 2021. Significa ya de que poco más de un año hemos tenido este sistema integrado que, ojo, en este momento no es de uso obligatorio para todos los contribuyentes. Solamente hay cierto grupo de usuarios que lo tienen que utilizar de manera obligatoria. Ahora, ¿por qué hablamos de un tema de actualización? Porque constantemente la SUNAT saca resoluciones de superintendencia donde efectúa algún tipo de cambio normativo en el cual puede modificar obligaciones, puede modificar procedimientos o puede modificar fechas de obligatoriedad. Asimismo, en este curso también vamos a despejar algunas dudas vinculadas al futuro del programa de libros electrónicos PLE y del sistema portal llevado a través de SUNAT Operaciones en Línea, que dicho sea de paso, son los dos sistemas que habitualmente estábamos acostumbrados a utilizar mensualmente para la generación de los registros de compras y ventas electrónicos. En ese sentido, tenemos estructurado este curso en varios apartados. El primero de ellos es el apartado número 1, aspectos generales. ¿Por qué debemos iniciar con aspectos generales? Porque en principio debemos conocer cuál es la mecánica, cuál es el flujo procedimental, cuáles son aquellas definiciones o términos que nos van a ser de utilidad para más adelante poder comprender de una manera más sencilla lo que es el CIRE. Aquí lo primero que debemos señalar, estimados amigos, es el gran macroproceso definido por la SUNAT respecto a la emisión, anotación y declaración. ¿A qué nos referimos con esto? Nos referimos de que el proceso de emisión está enmarcado en los comprobantes de pago electrónicos. Básicamente aquí debemos señalar de que a la fecha ya todos los contribuyentes bajo ciertos escenarios están obligados ya a la emisión de comprobante de pago electrónico. En ese sentido, hay muchos sistemas que permiten cumplir esta obligación. El más sencillo de todos, por ejemplo, es el sistema SOL, SUNAT Operaciones en Línea, el sistema portal. Luego de ello, también tenemos muy conocido por todos nosotros el sistema del contribuyente, que de cierta manera también nos permite poder emitir diversos documentos electrónicos. Y para aquellos principales contribuyentes tenemos el sistema OCE, Operador de Servicios Electrónicos, que de cierta manera hay un pago allí incluido por el servicio de validación. Estos sistemas que acabo de mencionar son los más conocidos para el tema de la emisión de un comprobante de pago electrónico. Sin embargo, hay otro sistema que es utilizado particularmente por las entidades del sistema financiero y también por el tema
de las empresas que brindan servicios públicos, como servicio de agua, luz, telefonía o gas. Asimismo, también tenemos que es utilizado por el tema de las AFPs. ¿A qué sistema nos referimos? Al sistema de empresas supervisadas. Entonces, ¿cuál es la finalidad del comprobante de pago electrónico? Que indistintamente del sistema que tú utilices para poder emitir dicho documento, aquí el comprobante de pago electrónico es un formato digital, es un archivo que se procesa en sistemas computacionales. Y este archivo, estimados amigos, contiene el detalle de toda la información del comprobante de pago, que finalmente está en poder de la SUNAT. Es decir, la SUNAT cuenta con el detalle de todos los datos contenidos en un comprobante de pago electrónico. El segundo componente de este proceso es el proceso de anotación contable, que para dicho proceso de anotación contable siempre estábamos con dos sistemas. El más conocido por todos, el PLE, Programa de Libros Electrónicos. Sin embargo, también había su hermano menor, que es el sistema Portal. ¿Cuál es la característica de ambos sistemas? Que tendríamos nosotros que tener el apoyo de un software contable para que me genere ciertos archivos con una estructura definida, lo valido a través de este programa de libros electrónicos y si es satisfactorio, procedo a enviar el resumen a la SUNAT. Pero ¿qué pasa? De que entre el primer componente, que es el comprobante de pago electrónico, y el segundo componente, que es la anotación de dicho comprobante, no hay ningún tipo de vínculo, no hay ningún tipo de comunicación. Son procesos totalmente aislados, son islas entre uno y otro. Y como tercer componente de este proceso, tenemos el proceso de declaración mensual, IGB y renta, donde básicamente, luego de haber presentado tus registros de compras y ventas de manera electrónica, ya sea por el PLE o ya sea por el portal, automáticamente en tu declaración de IGB renta mensual aparecía de forma automática los importes de compras y de ventas. Es decir, ya tenías una información precargada para que tú la valides y puedas continuar con el llenado de lo demás, de lo que falte. Ahora, este de aquí, si es que nosotros queremos tenerlo, es el proceso ideal para la SUNAT. Para la SUNAT lo ideal es lo que tú emitas sea igual a lo que tú anotes y sea igual a lo que tú declares. Es el mundo ideal de la SUNAT. Pero ¿qué sucede? Muchas veces aún existen contribuyentes que por A o B motivo cometen errores al momento de la emisión de su comprobante de pago electrónico. Errores en el llenado, errores en cálculos, errores en el envío a la SUNAT o al OCE y finalmente no son válidos, que causa una distorsión de la verdadera realidad en cuanto a las ventas y adquisiciones. El otro error que se presenta muy comúnmente en los libros electrónicos también son fallas a nivel de usuario, que existen errores al redactar los datos de los comprobantes o existe omisión de ingreso de información o puede existir cualquier otro tipo de supuesto en el cual la realidad de lo que yo debía haber anotado difiere versus lo que verdaderamente anoté. Y en consecuencia, si es que el segundo paso, que es la anotación contable, está errada, definitivamente la información que me aparezca en el Declara Fácil también va a estar errada. Es decir, todo es una cadena donde básicamente hay que hacer 3 esfuerzos de verificación. Tengo que verificar el comprobante, tengo que verificar la anotación y tengo que verificar la declaración. Esto verdaderamente pues consume bastante tiempo, que tal vez es tiempo de que no se cuente mensualmente por los plazos de atraso. Ahora, por ahí me dirán, José Luis, pero esto no funcionaría a 100%, porque recordemos que si bien es cierto, hoy en día en el componente 1, que es el comprobante de pago electrónico, todos emiten comprobante de pago electrónico, recuerda, José Luis, de que aún existen regulados los supuestos de emisión de comprobante de pago por contingencia o concurrencia. Y eso es totalmente cierto. Si bien es cierto, una empresa puede estar obligada a emitir comprobante de pago electrónico, bajo ciertos supuestos debidamente sustentados, puede aún emitir comprobante de pago físico.
¿Y qué sucede? Este comprobante de pago físico, José Luis, ¿la SUNAT también lo tendrá en su base de datos o solamente tiene la información de los comprobantes de pago electrónicos? La respuesta es de que SUNAT también tiene dicha información. ¿Cómo así, José Luis? ¿Cómo la SUNAT se puede enterar de que yo he emitido un comprobante de pago físico por contingencia? La SUNAT se entera, estimados amigos, porque en la normativa vigente, cada vez que tú emitas un comprobante de pago físico por situación de concurrencia o contingencia, tú como contribuyente tienes la obligación de informar todos los datos de ese comprobante a la SUNAT, ya sea a través de un formulario virtual dentro de la clave SOL o ya sea a través de formatos XML. Conclusión, estimados amigos, la SUNAT posee información de los comprobantes de pago electrónicos y los comprobantes de pago físicos. Ahora, el CIRE, ¿dónde entra a tallar acá? El CIRE entra a tallar en el segundo componente, en el componente de la anotación contable del comprobante de pago. ¿Cómo así? Ahora el CIRE va a tener una particularidad que ya no va a ser un componente aislado como lo es el PLE o el portal. Ahora el CIRE se va a entrelazar directamente con los comprobantes de pago electrónicos. Más adelante les voy a explicar en qué consiste esa integración. Ahora, el segundo punto que debemos conocer, luego de saber cuál es el proceso ideal de la SUNAT de emisión, anotación y declaración, debemos conocer y familiarizarnos con los formatos digitales y la identidad digital. ¿A qué nos referimos con esto? Básicamente, todo formato digital, estimados amigos, es un archivo. Es un archivo que nosotros podemos trabajar directamente a través de computadores. Todos nosotros hemos trabajado en algún momento con un formato en Word, con un formato en Excel, con un formato en PowerPoint, con un formato MP3, con un formato .avi, entre otros. Todos estos formatos, estimados amigos, son formatos digitales. Son archivos que podemos trabajar en un computador u ordenador. Ahora, ¿cómo se diferencia un formato digital de otro formato digital? Se diferencia a través de la extensión. La extensión es lo que hace diferenciar un archivo de otro. Por dar un ejemplo, si es que mi archivo se llama informe.xlsx, significa de que es un formato digital en Excel. Pero si mi archivo se llama presentacionclase.pptx, significa de que es un formato digital de PowerPoint. Ahora, todos estos archivos son contenedores de información. Contienen diversos tipos de información, pero para que esa información sea legible, uno requiere de cierto requerimiento en el computador. Sin ir muy lejos, si es que yo tengo un formato digital que se llama comprobante.pdf, para yo poder acceder al contenido de ese archivo, necesito cualquier tipo de programa que me reconozca formatos PDF. Si es que no cuento con un programa que me reconozca formatos PDF, lamentablemente no voy a poder tener acceso a dicha información. Es por eso de que aquí, en esta siguiente lámina, tenemos por definición agrupación de requerimientos, requerimientos tipo texto, tipo ilustración, tipo audio, tipo video y tipo lenguaje, y tenemos como ejemplos diversos formatos. Por ejemplo, para el formato texto tenemos doc, docs, PDF y TXT. Cada una de estas extensiones conforman un tipo distinto de formato digital y para cada uno de ellos también requiero ¿qué cosa? Un aplicativo o requerimiento para poder acceder a su información. Por ejemplo, para poder acceder al contenido de un formato TXT, lo mínimo que necesito es del bloc de notas o del WordPad, como mínimo para poder acceder a dicha información. En el tema de ilustración, un archivo tipo JPG, PNG o TIFF. Básicamente necesito cualquier tipo de software o programa que me permita visualizar imágenes.
Si es que no tengo instalado en mi computadora algún tipo de requerimiento semejante, no voy a poder ver el contenido de estos formatos digitales, de estos archivos. Si nos vamos hasta la parte final, el formato XML, ya la mayoría de ustedes seguramente asocia el XML a la facturación electrónica, y eso está muy bien, es correcto. Este XML, para nosotros poder ver el contenido internamente, como mínimo, necesitamos del bloc de notas. Entonces, hasta aquí, estimados, debe quedar claro el tema de los formatos digitales. Los formatos digitales son archivos que son contenedores de información y para poder acceder a esta información se necesita de algún tipo de aplicativo o requerimiento que me permita poder tener acceso para visualizar y o editar. Ahora, ¿con qué formatos trabaja SUNAT? SUNAT trabaja con diversos tipos de formatos, no solamente para comprobantes electrónicos o libros electrónicos, sino también para sus declaraciones anuales, para insumos químicos y bienes fiscalizados, en fin, para diversos tipos de procedimientos que está a cargo de la SUNAT. Dentro de ellos podemos rescatar el formato TXT, el formato PDF, el formato JSON. El formato JSON va directamente vinculado al sistema facturador SUNAT, que es un sistema que me permite también emitir comprobante de pago electrónico, el formato XML, que la mayoría de nosotros ya lo conoce, y el formato XPL. Este último archivo, este último formato, corresponde a la constancia de recepción de un libro electrónico presentado a través del PLE, del programa de libros electrónicos. Tal vez para algunos de ustedes suena extraño este tipo de extensiones. Se los comento de que suena extraño, ¿por qué? Porque habitualmente cuando utilizamos un sistema de la SUNAT, nosotros estamos acostumbrados a solamente ver los PDFs. Pero no, los PDFs, estimados, solamente es la representación visual, la representación gráfica de lo que trabajamos con SUNAT. En sí, detrás del PDF hay muchos otros formatos que son justamente los que cuentan con valor legal. Si es que queremos agrupar el tema de formatos versus el tema del proceso que vimos al inicio, para el proceso de emisión de comprobante de pago electrónico, tenemos de que se puede trabajar con formatos XML, se puede trabajar con formato PDF, formato TXT y formato JSON. Si vemos respecto al proceso de anotación contable en los libros electrónicos, vamos a ver de que se puede trabajar con formatos TXT, formatos PDF y formatos XPLE. Y si vemos el proceso de declaración mensual, vemos de que se puede trabajar con formatos TXT. Alguno me preguntará, José Luis, ¿y por qué se tiene que trabajar con formato TXT? Lo que sucede es de que allí en el 621 virtual existe lo que es importación de datos para retenciones o percepciones, por dar un ejemplo, y eso directamente es un archivo que me permite cargar dicha información. Ahora, dicho esto, no todos los formatos digitales, no todos los archivos tienen valor legal y eso tiene que quedar muy claro. Por ejemplo, así, sin dar mucho relleno, todos los formatos PDF no necesariamente tienen valor legal. Es como que alguno de ustedes venga y me mande por correo un PDF que diga factura electrónica, serie F001-45. Para mí, ese documento sí es un formato digital, pero no es una factura electrónica. Es simplemente la representación gráfica o el dibujo de una factura electrónica. Obviamente, lo que tiene valor legal es el formato XML. Ahora, ustedes preguntarán, José Luis, ¿y por qué en la facturación electrónica el formato PDF no tiene valor legal y el formato XML sí tiene valor legal? Es por la identidad digital. Básicamente, a nivel normativo, la SUNAT ya ha definido cuáles son los formatos que van a tener valor legal para la SUNAT. ¿Y a qué se refiere con tener valor legal, estimados amigos? Nos referimos a que directamente estos formatos van a tener una firma digital. A eso